mis colegas invitados, Valeria y Macario. Miren, me invitaron a platicarles sobre las perspectivas internacionales y lo voy a hacer, pero obviamente también lo quiero ubicar en términos de lo que está pasando en México. La verdad es que está muy enredado el panorama internacional. Y ya tanto el presidente como Rubén hicieron alusión a los eventos. Y yo quisiera platicarles un poco cómo se ve que esos eventos que todos conocemos, que todos leemos en los medios, en la televisión, etcétera, van a afectar los días, los meses, los años por venir y, obviamente, para poner en perspectiva el esfuerzo que tenemos que hacer los mexicanos al respecto. En primer lugar, el crecimiento mundial se va a reducir. La verdad es que ya parecía que ya la habíamos librado, que ya íbamos de salida por tercera vez o cuarta vez, porque ya desde la crisis del 2008 ya varias veces parecía que ya íbamos de salida y sin embargo derrapábamos. Pero pues después de la pandemia, ¿verdad? Algo verdaderamente inusitado, violento, brutal, destructivo de vidas, destructivo de empresas, destructivo de empleos, en fin, y al cual pues no había más que hacerle frente y se acabó. La verdad es que ya parecía que el mundo pues iba controlando. Lo del Omicron resultó que era pues no tan letal o mucho menos letal que las otras variantes y de repente pues Rusia invade Ucrania. Ese es el escenario y la verdad es que todo lo que cree incertidumbre detiene las inversiones, detiene el crecimiento, detiene la creación de empleos, detiene las exportaciones, detiene el comercio exterior, etcétera. Todo lo que cree incertidumbre. Estamos hablando de una caída de cuando menos 1% del crecimiento mundial y con algunos países cercanos, no tanto físicamente, pero sí muy cercanos con Rusia, dependiendo del nivel de comercio, y Europa quizá pierda 1,5%, mientras se acomodan las cosas. Si es país chiquito y además negocia uno y tiene uno mucho comercio con Rusia, pues peor todavía, ¿no? Y recuerden ustedes que en Europa hay muchos países muy pequeños, algunos del tamaño de los estados en México, ¿no? Yo les diría que una de las cosas que más se han, yo diría que en los cuales se ha enfocado más la atención, ha sido el tema de antes de la invasión de Rusia a Ucrania, era el tema de cómo iban a evolucionar los factores de la inflación. ¿Por qué? Porque había una recuperación enorme de la economía mundial y de repente como que nos tomó un poquito así mal preparados y empezaron a escasear los barcos, empezaron a escasear las tripulaciones, empezaron a escasear los containers, subieron como 10 veces el precio de los transportes. Pero además
subió el precio del petróleo antes de la invasión. Subió el precio del petróleo, pues prácticamente se duplicó de 40 a 80. Y subió el precio de las materias primas porque hubo una demanda muy grande conforme los países iban saliendo del tema de la pandemia. Y después viene la invasión. ¿Y cómo funcionan estas dos cosas juntas? Pues resulta que cuando un país, y aquí súmenle Ucrania, cuando estos dos países representan el 30% de la oferta de trigo en el mundo o el 20% de la oferta de maíz del mundo, o solo Ucrania el 50% de las exportaciones de aceite de girasol, por ejemplo, es un dato así. Bueno, pues entonces se da una idea de que a pesar de que estos países son relativamente pequeños, incluida Rusia, en términos del contexto internacional, la verdad es que tienen un impacto importante. Pero además son proveedores muy importantes de energía a ambos países. Bueno, ok. ¿Qué tan importantes? Bueno, pues Europa 40%, por ejemplo. El 40% de los suministros. Y entonces se da una idea de por qué estos países y por qué hay tanta preocupación respecto del tema, por ejemplo, de la energía, además del tema de los alimentos. Pero además son importantes ambos países, pero sobre todo Rusia, en la provisión al mundo de metales, sobre todo cierto tipo de metales raros, y eso hace que inmediatamente, en cuanto empezó la invasión, desde antes empezaron a subir los metales y, por supuesto, pues no solo suben de precio, sino además empiezan a escasear. Estamos entonces con un problema, y ahí sí a nuestro país, pues por supuesto le pega, porque estamos hablando de precios internacionales. Cuando estamos hablando de energía y cuando estamos hablando de comida, cuando estamos hablando de metales con los cuales se hacen los chips y las computadoras y con los cuales se hacen los carros, ¿verdad? Sí, los carros de hoy son computadoras con ruedas, ¿no? Y entonces sin chips o sin algunos elementos importantes, pues entonces lo que ha habido es que reducir la producción. Había ya desde antes de la invasión la idea de que iban a subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la inflación estaba subiendo en los países centrales, en los países, ya hablaremos después de México, pero pues la Reserva Federal anunció que iba a estar subiendo las tasas de interés. El Banco Central Europeo anunció que iba a ir subiendo las tasas de interés, no tanto los japoneses, porque los japoneses todavía como que no lograban niveles de inflación más importantes. ¿Y qué pensamos? Pues que hay dos tendencias que se contraponen. En primer lugar, ante la inflación suben las tasas de interés, pero ante la desaceleración económica, pues como que le aflojan, ¿no? Entonces, en este momento, la Reserva Federal yo creo que tiene menos prisa por subir las tasas de interés. Mi previsión es que van a seguirlas subiendo a lo largo de este año, a lo largo del año próximo, pero recuerden que estamos partiendo de las tasas de interés más bajas de la historia, cero, de hecho, empezamos en cero. Y por lo tanto, aún que suban 1–1,5%, de todos modos van a seguir siendo muy bajas históricamente. Pero es importante saber que van a seguir estas presiones. Los europeos, por supuesto, van a tener menos prisa por subir las tasas de la que tenían antes de la invasión, porque están más afectados. Va a haber la corriente de migración más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Ya está habiendo una migración, ya hay
como unos 3 a 3,5 millones de ucranianos. Recuerden que es un país grande, son 44 millones de habitantes. Y entonces ya hay como 3 millones y medio de ucranianos que han decidido salir, pero además hay otros 3 millones de desplazados adentro de la propia Ucrania. De manera que ese es el contexto en el que estamos. Los países van a tener que gastar más, incluyendo los países centrales. ¿Por qué? Porque además de la pandemia y además ante el tema de la invasión y lo que ha pasado con los precios, hay dos problemas. Primero, países como Alemania que dijeron, ahora sí tenemos que gastar más en armamento, después de que se habían sistemáticamente, por razones históricas, negado a un programa de armamento más importante. Y ahora ya dijeron, en su último presupuesto anunciaron que van a, cuando menos a lo del 2% de la OTAN, etcétera, en fin. Ahora, pero también España hace 3 días anunció que para atenuar los impactos del aumento de los precios de los combustibles y de la energía, iba a dedicar alguna cantidad, etcétera, unos subsidios, en fin. Eso estoy hablando de España, por cierto, de toda coincidencia, en fin. Pero es importante decir, hay presiones para gastar más. Es decir, ya después del gasto enorme que se hizo con el tema del COVID, del gasto, se gastaron más hasta ahora, y contando todavía todos los días, más del tamaño de la economía de los Estados Unidos. Así de grande ha sido el gasto que todos los países han hecho, más de 23, 24 mil millones, en inglés se dice trillions, pero estamos hablando de como de millones, estamos hablando son muchos ceros, ¿no? Se hace uno muchas bolas con los ceros, simplemente más que el tamaño completo de la economía americana es lo que se ha gastado en combatir el COVID hasta ahora, porque ahí sigue el COVID, por supuesto. Después, hablando del COVID, pues resulta que ahora es la variante BA2, y entonces resulta que hasta hace pocos días en el sureste de Asia había cientos de miles de casos en algunos países. Hace todavía, no sé, 2, 3 semanas había 500,000, 600,000 casos en países europeos. En fin, estamos frente, aparentemente, más contagioso, pero quizá menos letal, o no más letal que el Omicron. Otra vez, simplemente me refiero a presiones inflacionarias y presiones de déficit y presiones de gasto y presiones de endeudamiento de los países. Después, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Pues eso depende de los escenarios que uno se haga. Ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ya llevan 35 días y pues no se ha podido. Empezaron a hablar en la 5ª ronda de negociaciones en Estambul el martes pasado, hoy es miércoles, fue ayer, hora de Estambul, y se anunció, secretario de Defensa ruso, que iban a bajarle el gasto, iban a bajarle al bombardeo de Kiev y Chernihiv en particular. Lamentablemente a Chernihiv la bombardearon anoche
¿no? Y pues parece ser que las ofertas de los rusos, cuando menos, no se han vuelto hasta ahora concretas. Pero déjenme hacer una afirmación que es completamente personal. Algunas de las cosas que voy a decir, porque hasta ahora les he recitado una serie de hechos, datos. Rusia necesita al mundo mucho más de lo que el mundo necesita a Rusia. Y en tal virtud, eso me lleva a esta segunda afirmación completamente personal, y es el hecho de que esto es el más grave error estratégico que pueda haber cometido Rusia. ¿Por qué? Porque después del brote inflacionario, después de las escaseces que se van a generar, que ya veremos que además hay remedios para las escaseces, Rusia va a estar cada vez más aislada y cada vez más aislada y cada vez más aislada. Hay un elemento que de repente es medio técnico y se pierde de vista, es que muchas de las empresas de energía rusas no están sancionadas. ¿Por qué? Porque es como una válvula de escape para permitir que sigan trabajando con el occidente, en particular con los europeos, y que lo sigan abasteciendo. Estados Unidos prácticamente no tiene dependencia ni energética ni prácticamente de ningún otro tipo con Rusia. Entonces, pero las presiones sobre establecer sanciones sobre las empresas rusas de energía van a ir creciendo cada vez más. Y van a ir en función de cómo les vaya uno resolviendo el problema a los que son más dependientes de la oferta rusa, tanto de gas como, bueno, Turquía importa el 75% de su comida, de la comida que importa, de Rusia, y también de Ucrania, por cierto. Imagínense ustedes un escenario en donde Rusia invade Ucrania y de repente, ¿qué van a hacer los occidentales? Entonces tienen que sancionar también a Ucrania porque está bajo control ruso, y entonces pues también sería como darse un balazo en el pie, porque se reduce todavía más la oferta de energía y se reduce todavía más la oferta de comida y todavía más la oferta de metales, etcétera. Pero quizá no les quede otro remedio. Entonces, van a ir aumentando las presiones para sancionar a las empresas de energía rusas. Y eso pues puede hacer que haya otra presión inflacionaria. Pero insisto, el mundo se va a acostumbrar a vivir sin Rusia. El problema es si Rusia se puede acostumbrar a vivir sin el mundo. Y mi opinión es que no. Por eso es que se habla de negociaciones. Sin embargo, cuando uno tiene mucha ventaja militar en el terreno, pues generalmente no concede uno en una negociación. Miren ustedes, solo para darles alguna idea de cómo se puede sustituir cuando menos parte de la energía, la Agencia de Energía Internacional acaba de publicar 10 principios muy sencillos, muy como elementales, respecto de cómo se puede ahorrar petróleo. Bueno, pues esos 10 principios que se pueden aplicar gradualmente pueden ahorrar hasta 2.7 millones de barriles, que es pues más de la totalidad de la oferta rusa que se hubiera impedido que se fuera a los mercados. Pero además
Recuerden ustedes, está Arabia Saudita, el único país que puede simplemente abrir la llave y generar una oferta mucho más importante de un día para otro. Todos los demás tienen que hacer inversiones y tienen que hacer, en este caso, en el caso de Arabia Saudita, y bueno, finalmente, pues Arabia Saudita es un país que hasta ahora muy claramente está con el interés de la estabilidad mundial, porque a todos nos interesa la estabilidad mundial, pero a Arabia Saudita también. Es decir, existen recursos. El tema del gas es el más inmediato, pero viene el verano. Es hasta septiembre, octubre, noviembre, cuando empieza a enfriar y cuando va a ser más problemático. Y entonces, en fin, lo que les quiero decir con esto es que ¿cuánto va a durar? Pues ya ha durado demasiado. Yo lo que creo es que habrá una salida negociada y también les quiero decir que realmente habría que rendirle un homenaje a los defensores de la autonomía y la soberanía de Ucrania, porque pues han opuesto una resistencia inesperada, pero además una resistencia heroica. Ahora, este es el escenario. Déjenme ahora decirles cómo veo el impacto en México. Miren, de repente cuando uno tiene control de las cosas, pues uno hace lo necesario. Pero no tenemos control sobre la pandemia más que entrarle, ¿no? Hacerle frente. Ciertamente no tenemos control sobre las decisiones que tome Rusia respecto de invadir Ucrania, pero estamos sufriendo las consecuencias. Y entonces lo que hay que hacer es ver qué podemos hacer nosotros aquí adentro. Aquí se hablaba de unidad de propósito, se mencionaron el presidente, los presidentes mencionaron el tener un propósito común y perseguir ese propósito común. Bueno, pues yo simplemente quisiera recordarles: crecimiento bajo y a la baja. Ahora sí estoy hablando de México. Entre 2000 y 2019, quiere decir, ¿no? Son 20 años, son un montón de años, son varios sexenios, son varios. Tenemos una crecimiento promedio de 2%, después vino el menos 8.2, la caída brutal en 2020. Apenas nos estamos recuperando, 2023, para más o menos saber dónde anda 2024, donde estábamos en 2019. Habíamos perdido 3 o 4 años. Luego, la inflación, alta y al alza. Ok. Y en México, ¿por qué? Bueno, pues porque recibimos los efectos de la inflación internacional, se estaba aumentando, pero también tenemos nuestros tomates y nuestros aguacates y tenemos nuestros limones y también la energía. Recuerden que somos importadores netos de energía. México es exportador de petróleo, pero importa productos refinados y gas por unos 1.500 millones de dólares más de lo que exportamos, es decir, más. Entonces, en ese sentido, bueno, pues en la medida en que sube la energía, quiere decir que tenemos un costo neto. Después, el tema de la productividad. Y yo aquí quisiera pues confesarles que de repente los economistas nos llenamos la boca así de palabras como productividad y como un poco complicadas, ¿no? Pero la productividad lo único que quiere decir es
lo que produce un empleado promedio cada hora o cada día o cada semana, ¿no? Y comparada con los demás, ¿no? con otros países o con otros sectores, en fin. La productividad en México es de alrededor de 1/3 de los 18 países a los cuales les va mejor en esta medida. Si uno toma los 18 países de la OCDE a los cuales les va mejor con esta medida, la de México llega como a 1/3. O sea, no lo estoy comparando con Estados Unidos nada más, porque si comparamos nada más con Estados Unidos es todavía menos. Entonces, estamos hablando de la productividad como un elemento fundamental. Y yo les cito lo que decía Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que famosamente dijo: en el largo plazo, la productividad no lo es todo, pero es casi todo. Es decir, calificó su propia afirmación. Esto simplemente para decirles que, ¿y por qué? Porque generalmente la productividad está unida al tamaño de las empresas. Conforme las empresas se van haciendo menos importantes, se van haciendo menos productivas en general. Hay excepciones. Pero en México tenemos una lista relativamente chica de empresas mundiales y en cambio tenemos millones y millones de pymes. Y en ese sentido el diagnóstico no es bueno. Pero además ha venido bajando la productividad. Y ha venido bajando también lo que llamaríamos el potencial de crecimiento de México hacia adelante. Ahora, Valeria, la última vez que yo me acuerdo que el IMCO hace algunos meses, el Instituto Mexicano de la Competitividad, reportó que México, entre 43 países, México había bajado del 35 al lugar 37 y que era el lugar más bajo que jamás había ocupado y que estaba entre los muy bajos en competitividad internacional. ¿Y qué es la competitividad? Pues esa incluye a la productividad, por cierto, pero tiene otras cosas, el Estado de Derecho, la estabilidad política, la estabilidad económica, financiera, el tema de la seguridad, las relaciones laborales, las habilidades y las competencias de la fuerza de trabajo, el respeto a los contratos, el sistema judicial, el respeto a la propiedad intelectual. La última vez que el IMCO informó, como yo mencionaba, habíamos perdido de 43 lugares que se analizan, de 43 países, estábamos en el lugar 37, habíamos bajado del 35 al 37. Ahora, la informalidad. ¿Y esto es de ahora? No. Al igual que todos los demás temas que he mencionado, son temas que traemos cargando de muchos años, en algunos casos de muchas décadas. La informalidad en México anda como en el 55, en el 57%, dependiendo de qué cifras tome uno. Llegó a estar el 60%, se empezó a trabajar para bajarla. Pero miren ustedes, una economía que aspira a insertarse en la economía mundial no puede tener 60% de informalidad. Simple y sencillamente no es posible. Ustedes imagínense, ¿qué empresa entrena a los informales? No, ninguna. Pero además los informales, ¿qué lealtad le tienen a la empresa para hacer un esfuerzo todos los días para que la empresa le vaya mejor? No, porque a lo mejor mañana no van a estar ahí. Pero además, la informalidad no tiene seguro médico y no tiene pensiones y no, por supuesto, no paga impuestos tampoco. Pero entonces, lo que tenemos es 60% de la fuerza de trabajo desvinculada
de la otra economía, ¿no? Esta que exporta. Yo aquí les quisiera mencionar que este es uno de los temas más importantes y que gobierno tras gobierno tras gobierno no han podido hacerle mella. Ahora, el consumo es lo que mueve la economía hoy. Quizá es lo que mueve el consumo mañana. Pero es la inversión la que promueve el crecimiento de pasado mañana y del año que viene y de los años que vienen. Y aquí, pues quiero decirles que nos ha ido mal en materia de inversión. La inversión ha sido débil. Hemos invertido poco, tanto el sector público como el sector privado. Nos afectaron las incertidumbres comerciales sobre la renegociación del NAFTA, porque mucho tiempo, pues, ¿no?, con el discurso del presidente Trump, que decía que era el peor acuerdo, todos ustedes saben el rollo, ¿no? Entonces, bueno, y por cierto, aquí quisiera rendirle un homenaje a Ildefonso Guajardo, porque tuvo una brillante conducción del equipo, no solo de la negociación y de muchos capítulos, sino de la renegociación tan importante, crucial, y que hoy pues hace que todos los días le agradecemos a Ildefonso y al equipo de negociadores 400 mil millones de razones cada año, 400 mil millones de razones cada año, que han convertido a México en una potencia exportadora. Pero sí quisiera decirles que, bueno, finalmente se logró eso. Nuestros negociadores lograron, ahora falta la ratificación, por cierto, hay que promoverla allá. Pero luego vino la guerra de Donald Trump con el mundo entero, no solo el tema del NAFTA, sino entró en guerra comercial con el mundo entero, con China en particular, pero hasta con México incluido. Y también otra vez se pararon las inversiones. ¿Y por qué? Pues que, ¿para qué invertimos? Pues para producir. ¿Y para qué producimos? Para vender. Pero si no sabemos si podemos vender, o cuánto podemos vender, o bajo qué cuota podemos vender, o cómo se van a penalizar a qué productos adicionales se van a penalizar mañana, pues obviamente se generó una incertidumbre tremenda y eso afecta a las inversiones. La incertidumbre afecta a las inversiones. Ahora, se mencionaba aquí este fenómeno del nearshoring. Mencionaron los dos presidentes, sobre todo mi paisano, de que se generan oportunidades. La tensión entre China y Estados Unidos y el temor a las grandes distancias y lo que ya estamos viendo que está pasando con el costo del transporte, todo eso lo que hace es decir, qué tranquilidad me da el hecho de que con costos apropiados y adecuados, con costos que me permiten ser competitivos, yo puedo producir aquí al ladito. Esto es una extraordinaria ventaja, la ventaja que decíamos de la vecindad. Pero para concretar estas ventajas, tenemos que tener políticas de inversión extranjera que sean atractivas, que sean estables, que sean predecibles. Esto es muy, muy importante.
que atraigan el capital para que logremos lo que yo llamaría la velocidad de crucero de la economía. ¿Por qué? Porque estos 2% que hemos tenido y ahora con la caída del año 2020 y las cifras que nos esperan para el resto de esta administración, pues vamos a tener un promedio muy bajo en esta administración, si acaso, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, insisto, estamos desde el año 2000, y eso porque no me fui para atrás, pero con unas tendencias decrecientes. Y entonces, pues tenemos que atraer a la clientela. ¿Y por qué? Porque la necesitamos, porque el crecimiento que necesita México, que no es del 2%, es cuando menos del 5% sostenido durante una generación, 2 generaciones enteras, para recuperar el tiempo perdido y para recuperar los espacios, sobre todo los espacios sociales perdidos, para reducir las desigualdades enormes que existen en este país. Que eso es, por cierto, que estamos hablando de pobreza, de 50% de mexicanos en pobreza, estamos hablando de una parte de ellos en pobreza extrema, pero además de otro 20% de los mexicanos que en el Coneval y en fin pues, llaman vulnerables. Y es que quiere decir que si les quita 1, 2 o 3 meses de ingreso regular, pues caerían por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, están así, les ha costado mucho trabajo subir con las oportunidades, con los empleos, y sin embargo, entre otras cosas, por cierto, la informalidad atenta en contra. Pero estamos hablando de 70% de los mexicanos. Una cantidad enorme que están o en pobreza o vulnerables. Y luego mencioné hace un momento el tema de la desigualdad. Es un tema de desigualdad en educación, en salud, sobre todo un tema de desigualdad en oportunidades. Y por lo tanto, aquí hay oportunidades de empleo, oportunidades de más educación, oportunidades de entrenamiento, etcétera, oportunidades de vivir mejor simplemente. Entonces, miren, es lamentablemente cierto que mientras más educación tiene una persona, tiene mejor salud, que viven vidas más largas, mejores vidas y ganan más. Tenemos esa evidencia, es una evidencia irrebatible, es una evidencia estadística y por lo tanto, y además es una evidencia que es muy consistente con las aspiraciones naturales de los hombres y las mujeres. Entonces, quisiera terminar simplemente diciéndoles sobre el último de los problemas que quisiera mencionar, y es el problema del gobierno chiquito. De repente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no le dedica más recursos a la educación, más recursos a la salud, más recursos a la pandemia, más recursos? Porque resulta que no hay los recursos. Si uno combina la muy escasa recaudación fiscal con la responsabilidad fiscal que han mostrado los diferentes gobiernos, incluyendo los 3 secretarios de Hacienda que hemos tenido, todos han estado cuidadosos del tema fiscal. Y entonces dice uno, bueno, pues ¿con qué damos la batalla? Con el 17% del PIB, contra el 35% del PIB de promedio de la OCDE y
países como Dinamarca o como Francia, a los cuales siempre ponemos como grandes ejemplos de igualdad social y de servicios sociales, etcétera. Entonces, pues simplemente se los quiero comentar porque hay muchas cosas que se pueden hacer cerrando los escapes que tienen muchos de los más grandes contribuyentes. Sin embargo, también se requiere en México una muy importante reforma fiscal. Yo les quisiera agradecer enormemente a los presidentes, a Ildefonso, la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones y decirles que este mensaje me incluye a mí, porque yo fui secretario de Hacienda, yo fui funcionario de varios gobiernos durante muchos años y después como jefe de la OCDE estuve en contacto e hice observaciones para poder superar todos estos problemas que he mencionado. En la medida en que no lo hemos hecho, pues yo soy parte, pero eso no quiere decir que no tengamos los problemas y, en segundo lugar, que no los podamos superar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ángel Gurría Treviño. Para moderar este panel,